Estamos en Pulso Demográfico del UNFPA México y hoy hablaremos del envejecimiento de la población, pero nuestro interés particular es desafiar la idea de que el envejecimiento de la población es una amenaza a la economía global. Y tenemos el gran lujo de tener a Arleti Pinel, defensora de la economía plateada, emprendedora y inversora de impacto con nosotros hoy, justamente para hablar con nosotros. Y mi pregunta principal para ti, Arleti, es, ¿las personas mayores pueden ser el motor de la economía? Sí, hola, gracias primero por la invitación de estar aquí con ustedes. Definitivamente, ¿no? Ah, Nuestra vida, que ha sido una vida de promoción de la salud pública, de la salud materno-infantil, a jóvenes, todo eso ha logrado frutos, estamos viviendo más. Y dentro de poco habrá mucho más personas mayores de 50 que menores de 14. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para esto? Y obviamente la respuesta es no. No estamos preparados en ningún nivel, ni el público, ni el privado, ni el social. Entonces es ahí donde entra el componente de cómo podemos ver el envejecimiento o esta nueva longevidad más allá de la fragilidad, de la dependencia, de los gastos públicos, de los gastos del bolsillo, y comenzar a ver esto como una oportunidad. Pero es una oportunidad ¿para quién? Para las personas mayores. Sí, pero principalmente para los jóvenes, porque cuando hablamos de la economía, estamos hablando de que hay una necesidad. La seguridad financiera aparece en todas las esferas de edades como la prioridad número uno. Y si los jóvenes comienzan a abrazar lo que nosotros llamamos la economía plateada, como una manera para innovar, para crear soluciones y nuevos empleos, quien acaba ganando realmente es la sociedad, son los jóvenes y el país, porque la economía plateada puede impulsar el PIB de los países. Me encanta, Leti, esta perspectiva porque tantas veces escuchamos el tsunami de las personas mayores, the ticking time bomb, ¿no? Realmente como poniendo un pánico demográfico sobre el tema de que vamos a tener muchas personas mayores de 65 años en los próximos años. Este proceso ya está, ¿no? Como tú bien lo dices. ¿Tú tienes algún ejemplo concreto que nos puede dar sobre cómo la economía plateada está promoviendo esta innovación o en algunos países? ¿Tienes algunos ejemplos? Y hay muchos ejemplos, pero vamos a comenzar primero con el concepto de la economía plateada, ¿no? Por O favor. sea, tradicionalmente no es un concepto nuevo, esto está desde los años 70, 80 en Japón, que es básicamente los productos y servicios que nacen a partir de las necesidades mayores de 50 años o de 60 años. Pero cuando vemos esa definición muy limitante, nos damos cuenta que mucho de los enfoques está centrado en consumidores mayores de 50 con alto poder adquisitivo, del tipo así. Las personas mayores de 60 gastan 13 trillones de dólares al año. Necesitan servicios, necesitan productos y no hay oferta. O sea, vengan a hacerse rico con lo viejo, ¿no? Ujú. Entonces, esto me estaba trinando, ¿no? Porque toda mi vida ha sido dedicada al desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la economía plateada puede abordar desigualdades importantes? Porque la mayoría de las personas mayores enfrentan desigualdades importantes. Así que se requiere una economía plateada justa e inclusiva. No es una cuestión solamente de demanda, no es de consumo. Es una demanda con propósitos, es empoderar, es transformar y es actividad redes y economías invisibilizadas.
Por eso nosotros hemos escogido la economía plateada con impacto social como el eje de nuestras acciones, porque es una estrategia para alcanzar un desarrollo social y económico inclusivo. Incluye de forma activa a la población mayor y tiene un impacto en diversos sectores, no solamente en salud, pero en la banca, en vivienda, en turismo, en ocio. Y es cómo entonces comenzamos a ver esto. Y esto quedó claro en un proyecto que nosotros tenemos en Panamá, que comenzamos luego de la pandemia. Queríamos hacer un proyecto de salud digital en la comunidad para las personas mayores. La primera sorpresa es que salud no era la primera prioridad. Primera prioridad, seguridad financiera. Segunda, seguridad alimentaria, ni siquiera nutrición. Es necesidades básicas, ¿no? Dinero, comida y la tercera, soledad. Después venía salud. Entonces, obviamente, si entras con una solución de salud, no vas para ningún lado, ¿no? Y ahí es que cogimos un lente de economía plateada y decimos, vamos, ¿qué podemos inventar aquí? Y de ahí sale nuestro proyecto insignia que se llama eSilver, que inclusive fue premiado por la OPS y CHI como uno de los 3 proyectos de innovación social en salud en Latinoamérica en 2023, que comienza con alfabetización digital, después lleva a la salud digital, después a la creación de productos y servicios ah, de manera intergeneracional y después una incubadora intergeneracional de negocios de economía plateada enfocadas hacia la comunidad. Lo que es importante aquí es que lo que comenzó como un proyecto de, para personas mayores se transforma en un proyecto intergeneracional. Porque Mm. cuando entraron los jóvenes de la Universidad Tecnológica de Panamá para dar la parte de alfabetización digital, se transformó la comunidad para las personas mayores y para los jóvenes. Para las personas mayores porque establecieron este vínculo de confianza con los jóvenes y se abrieron a aprender la tecnología. Y para los jóvenes, que muchos de ellos vienen de familias desestructuradas, condiciones socioeconómicas, ah, no bastante tenaces, ¿no? Mm. Encontraron aquí un grupo de personas mayores que los acogía, que aprendía de ellos, que los respetaba. Y la primera indicación de éxito fue la autoestima de estos jóvenes que enseguida aumentó porque comenzaron a encontrar un propósito para lo que estaban aprendiendo como ingenieros tecnológicos. Y de ahí han surgido startups, han surgido innovaciones y como innovación social, que es nuestro eje, estamos trabajando con la Junta Comunal de Betania, que es un gobierno local donde hay la mayor concentración, casi 40, más de 40% de las personas de Betania tienen más de 60 años. Y estamos ahora comenzando a ver cómo abordamos el elemento económico. Y doy algunos ejemplos. Muchas personas, bueno, las mujeres vivimos más, ¿no? Con peor salud y Ujú. tenemos más Es desafíos cierto, sí. económicos, ¿no? Entonces, muchas personas mayores quedan viudas o viven solas, muchas mujeres, y tienen su casa, y tienen problemas económicos. En Betania hay 5 universidades. Entonces, estamos haciendo un programa ahora de revitalización cultural de Betania a través del gobierno local para que las personas mayores, muchas de ellas mujeres, puedan comenzar a establecer sus negocios de poder habilitar sus casas para tener estos estudiantes, no como se piensan, vamos a traer los jóvenes para que hagan trabajitos para las personas mayores. No, para la revitalización de la economía de estas mujeres mayores que necesitan no limosna, necesitan dinero para comprar medicinas, para transporte, para irse a la playa si quieren. Y entonces eso es un ejemplo de cómo podemos usar la economía plateada para revitalizar las economías locales de una manera intergeneracional, sirviendo a las personas mayores, sirviendo a los jóvenes y sirviendo a la comunidad como un todo. Qué bueno, Arleti. De verdad, esto es fascinante y creo que hay muchas lecciones aprendidas que se puede compartir en toda la región
por supuesto, mi interés ahora mismo es en los países en que yo cubro, pero hay un foro, cuéntanos un poquito, yo sé que el año pasado hubo una reunión sobre ese tema, ¿hay otro foro en que se puede compartir, intercambiar información? Correcto. Nosotros a finales de 2023 hicimos el Foro Iberoamericano de Economía Plateada, que fue un éxito, con participación de países no solamente de la región, España, Portugal, pero también de Estados Unidos, Israel, o sea, causó un interés muy grande. Y es la primera vez que se abordó el tema de la economía plateada con los ejes de inclusión, de impacto social y de transformación digital. De ahí también se lanzó una campaña que lo hicimos con Brasil, porque sabemos que si queremos visibilizar una situación, tenemos que hacer dos cosas. Primero que todo, darle una visibilidad, crear un movimiento y muchas veces acompañados de una campaña. Y segundo, comenzar a buscar el argumento económico. Porque a los ministerios de finanzas, por ejemplo, no les interesa pobrecitos los niños, pobrecitos los viejitos. Les interesa el argumento económico y el argumento económico aquí es muy claro. ¿Cuánto es que las personas mayores contribuimos a la economía del hogar, de la comunidad y del país? Porque nosotros estamos consumiendo constantemente, pagamos luz, pagamos agua, transporte, comida, etcétera, y fuera de nuestros emprendimientos. ¿Y cuánto es que la economía plateada puede contribuir al PIB del país? Entonces ahí comienza este tipo de discusión. Y en la visibilización de esto lanzamos la campaña contra el edadismo y quien dice que es tarde. Hicimos Mm, un lanzamiento soft, ¿no? En Brasil, y en 10 días fue visualizado por 12,4 millones de personas. O sea, hay interés. Lo que falta es la estructura política, financiera y de compromiso para decir, esto no es remedial, esto no es una limosna, esto no es la moda, esto es fundamental para las economías de los países. La mayor parte de las personas mayores no están todavía en una etapa de dependencia o de fragilidad, están, ¿no?, contribuyendo activamente a la economía, pero necesitan apoyo. Porque la ya. misma persona que está vendiendo tacos en la esquina muchas veces es una persona mayor y que hace tacos muy sabrosos, pero Sí. requiere una estructura financiera para reconocer que esto es economía del país, no es solamente tacos sabrosos. No, Totalmente. Y como vamos a volver a lo que dijiste al principio de esta entrevista para preguntar si los países están preparados para el envejecimiento de la población. Y justamente los ejemplos que nos ha dado son ejemplos de promover los derechos, el bienestar de la población mayor, pero también la economía en general, como estás diciendo. Así que muchas gracias, Aleti. Creo que vamos a invitarte de nuevo para abordar unos temas más, porque hay una riqueza de conocimiento que tú tienes en todo lo que estás haciendo. Te felicito por estas iniciativas. Así que muchas gracias, Arleti, y estaremos en contacto. yo agradezco muchísimo y estimulo realmente y aplaudo que el Fondo de Población esté realmente empujando el tema porque es necesario ahora hacerlo crecer y la región tiene de todo para que esto se vuelva una explosión demográfica positiva, ¿no? Y Así es. económica. Hasta luego.